Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El contralor Jorge Bermúdez acudió por tercera vez a la comisión investigadora del caso Ministerio de Vivienda y Urbanismo Fundaciones. Esta vez presentó las conclusiones respecto de su análisis en torno a estos casos. Se auditaron 15 seremis de vivienda y gobiernos regionales también del país y el resultado es demoledor. Falta de control en la asignación de los recursos, falta de filtro para seleccionar entidades idóneas, escaso control y trazabilidad de los fondos entregados y además de un largo etcétera que hoy vamos a revisar en detalle con Mauricio Daza y con otros invitados. En otra noticia, igual de relevante, ¿qué pasó con el conflicto educacional de Atacama? Ayer hubo reunión de los profesores con el ministro Cataldo, el ministro de Educación. Bueno, ¿se llegó a alguna conclusión? ¿Hay fecha para el retorno de las clases? Quédese porque vamos a tener novedades con aquello. Bienvenidos. Aquí comienza Tiempos Violentos. Estas observaciones nosotros ya las hicimos a propósito de un caso en particular, que fue el caso de Antofagasta, cuando vinimos en la sesión anterior. O sea, ya hicimos presentes estas observaciones. Lo que pasa es que estas observaciones se repiten en algunos o en todos los informes de los gobiernos, perdón, de las secretarías regionales ministeriales. Entonces, lo que voy a hacer es ir mostrando el resumen, porque los títulos son bastante explicativos de lo que ocurrió, y luego ahí abajo aparecen los lugares donde esta observación fue constatada. Ahí estaba el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a tan solo días de terminar su periodo, ¿cierto? Su mandato. Va a la comisión y detona lo que muchos han calificado como una bomba de racismo en la política chilena al detectar una serie de irregularidades en las seremías y también en las gobernaciones. 10 segundos para nuestros invitados, pero antes, buenas noches, Mauricio. ¿Cómo estás, amigo mío? Buenas noches, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Vamos a analizar no solamente lo que dijo el Contralor, vamos a ver, oiga, ¿dónde está el ministro Montes? Nadie lo menciona. Qué curioso, ¿ah? Siendo de que se dio esta información respecto al ministerio que él encabeza. Pero también, ¿qué pasa con el gobierno regional de Coquimbo? Resulta que la gobernadora le dio luz verde a un contrato a pesar que su jefa jurídica le dijo de que eso vulneraba las instrucciones de la Contraloría generadas, adivine, ¿con ocasión de qué? Del caso Fundaciones. Bueno, de eso y mucho más vamos a analizar esta noche acá en Tiempos Violentos. Comenzamos ronda de 10 segundos con el senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional. Senador, gusto verlo, muy buenas noches. Hola. Adelante. Siempre me pegan. Parto con usted. Yo. Qué duro, qué duro. ¿Ah? No, mira, solo decir que este caso de las fundaciones hay que analizarlo mucho con más profundidad porque es parte de un relato de una campaña. ¡Ay! Vamos a profundizar más adelante respecto a lo que está planteando el senador Manuel José Osandón. Nos acompaña también esta noche el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo. Diputado, muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Queda claro que Democracia Viva es la punta del iceberg de algo más oscuro. Lamentablemente aquí hay mecanismos y modos de operandi de falta de probidad y corrupción, derechamente. Falta de probidad, corrupción, es un mecanismo, plantea el diputado Oyarzo. Y también nos acompaña por primera vez en el programa la diputada independiente Mónica Arce, de quien revisábamos imágenes ayer respecto de la Atacama. En torno a esta discusión, diputada, buenas noches, bienvenida al programa, 10 segundos. Muy buenas noches. Bueno, el tema de la crisis en Atacama es una crisis que no tan solo está pasando en Atacama, hay que empezar a trabajar por los dos modelos de educación que existen hoy día. Perfecto, y es parte de lo que vamos a conversar en el programa del día de hoy también. Centrémonos en el Contralor. En la comisión tenemos portada del diario La Segunda para revisar descontrol y falta de transparencia en 15 seremis y 13 gobernaciones. Informe de Contraloría a la Cámara de Diputados. Ante la Cámara, el Contralor Jorge Bermúdez también habló de conflictos de interés y probidad de los receptores de los recursos públicos. Denunció también ausencia de comprobantes de ingreso de las transferencias efectuadas y falta de procedimiento de selección a quienes se les asignan dineros públicos. Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos, concluyó el Contralor, al que además le quedan muy pocos días en su cargo, en torno a los 40 días, si no me equivoco, ¿no? Estamos cerca de 40 días. Senador, esto estalla con el caso de Democracia Viva en Antofagasta. El Contralor ya había estado en la comisión, había hablado de Democracia Viva, pero ahora hace referencia a la auditoría que hay en 15 seremías. En la de Aysén en particular no pasó nada, no había irregularidades, pero en las otras 14 sí. Esto tiene tintes de ser un mecanismo. ¿Cree usted que aquí hay un mecanismo para robar dineros públicos? A ver, mira, lo grave es que aquí hay un presidente de la República que ganó con un relato falso. Él planteó en su campaña un montón de cosas que iba a hacer que no hizo. Por ejemplo, pagar la deuda histórica de los profesores, iba a perdonar el CAE, pero además era una nueva forma.
Aquí la corrupción se acababa, destruyó la imagen de Ricardo Lagos, de la presidenta Bachelet, de toda la concertación, que a mi juicio lo hicieron muy bien, ¿no es cierto? Y en el fondo ellos eran los buenos, una altura moral distinta. Y claramente descubrieron, y yo lo he dicho varias veces en este programa, a la mayoría de estas personas no les va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque está súper bien hecho. Descubrieron la fórmula, cómo desviar recursos, porque en el fondo, mira, cuando tú, lo que pasó con Democracia Viva en Antofagasta, ellos a lo mejor van a poder comprobar, por ejemplo, que pusieron estanques de agua a los campamentos. Pero hay estanques de agua que valen 1.000 pesos y otros que valen 50.000 pesos. Si depende de la calidad que tú pongas. Si lo grave de esto es que estos con altura moral, ¿no es cierto?, eran expertos para robar y robarle a los más pobres. Eso es lo más grave. Esto es algo que es bien grave respecto de que todos estos escándalos que hemos conocido del MIMBU y las fundaciones tienen que ver con asentamientos precarios, con la gente más necesitada del país. Oye, yo no quiero hacer una defensa, quiero contar que no ha aparecido estos días en la prensa con este problema el ministro, porque el ministro está enfermo, lo tienen aislado porque tiene COVID. O sea, no solo lo ves con esta cuestión, sino que está enfermo. No es que esté escondido. Está mojado. Sí, no es que esté escondido. Está con COVID. No es que esté defendiendo, pero quiero ser justo. Sí, está perfecto, qué buena información. Lo que llama la atención es que no lo pues. mencionan. Si ese es un poco el tema. O sea, por ejemplo, breve, en todo lo que fue la discusión que hubo hoy día, ¿no? Interesante en la Cámara, donde además tenemos un protagonista acá, el diputado Yarzo. Bueno, la verdad es que no apareció el ministro Montes a la palestra y llama la atención porque el análisis que se hizo no fue respecto de todos los convenios, no fue respecto de todas las reparticiones públicas, no. Esta es una comisión que está analizando las transferencias del mismo, o sea, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, por eso llama mucho la atención esta Aquí ausencia, tiene que contestar, ¿no? por qué lo nombró. Entonces, claro, tendríamos que Vamos a preguntarle ¿no? al diputado Oyarzo, pero antes revisamos parte de lo que dijo el Contralor en la comisión donde estaba también presente el diputado Oyarzo. Veamos. Las debilidades se hicieron un poco más evidentes a propósito de este caso, porque se ha ido generalizando esa transferencia a privado en el último tiempo. En el último tiempo, digo, en el año 22 y, bueno, en el año 21 probablemente también. Entonces, esa es la razón. Entonces, en la medida que se va transfiriendo más a privados, evidentemente que los riesgos también van aumentando. Sí, esa es la realidad. Ya, el Contralor haciéndose cargo, por ejemplo, del fenómeno de las transferencias. A ver, diputado Oyarzo, hay una duda respecto del ministro Montes, que claro, el senador nos decía que está enfermo, está con COVID. Esperamos que se recupere. Pero muy poco mencionado. Y luego de la exposición del Contralor, no son pocas las voces que apuntan de que esto ataca directamente la flotabilidad, a la línea de flotabilidad, de flotación del ministro Montes en el gabinete. O sea, bueno, aquí hay que ser bien claros. Esta es la tercera vez que va el Contralor. Y aquí está entregando un informe directo donde se hizo una auditoría a nivel nacional y en el cual salieron 15 regiones afectadas, claramente. Y que incluso Contraloría remitió estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público. Sí. El ministro Montes fue también a declarar a la comisión. Él estaba ahí y nosotros le solicitamos al ministro Montes que dejara una persona encargada del ministerio que siguiera y monitoreara esta comisión. Lamentablemente no se hizo presente en ninguna comisión un asesor o experto o alguien del ministerio al respecto. Obviamente esto le hace salpicar al ministro, claramente, y tendrá que dar las explicaciones correspondientes. Ahora, el tema es que efectivamente aquí hay falta de probidad y yo insisto con este tema, aquí hay un mecanismo que se hizo para que flotara la corrupción, porque eso es. Esa duda que se empieza a instalar, ¿cierto? ¿Hay antecedentes que ustedes manejen en la comisión para poder determinar quiénes están detrás de este mecanismo o si es que existe un mecanismo como tal? Porque el Contralor no lo dice en ningún momento, él no dice que hay un mecanismo. No, él no lo menciona, de hecho. De hecho, él no lo menciona, pero queda claro. Queda claro y es evidente también, o sea, pero obviamente el Contralor no es la persona que tiene que decirlo, aquí lo tiene que decir Fiscalía y el Ministerio Público. La justicia. ¿Cómo les cayó en la comisión que el MIMBU hiciera un comunicado una hora antes de que llegara el Contralor? En realidad, tarde de partida. Partamos de la base que es tarde el informe que está haciendo el MIMBU. Yo creo que aquí hay que hacerse cargo y aquí hay responsabilidades políticas. Diputada Arce, ¿qué observa usted dentro de esta situación que plantea el Contralor?
se hace una auditoría en 15 seremías, ¿cierto? 14 de ellas tienen problemas de irregularidad en 13 gobernaciones regionales. Además, la Contraloría emite una circular, ¿cierto?, para proteger los fondos públicos, y la gobernadora de Coquimbo hace un avioncito con eso, lo tira al puerto, le da lo mismo. O sea, después Mauricio nos va a contar el caso, que es impresionante, pero ¿qué le parece a usted esto que ha planteado el Contralor? ¿Cree usted también que aquí hay un mecanismo para desfalcar los recursos públicos? Lamentablemente eso es lo que pareciera ser. Acá hay dos cosas, porque por una parte está la autonomía de quienes tienen que tomar las decisiones de cómo se utiliza el recurso público, y no tan solo en la zona norte. Nosotros en mi distrito, en particular en San José de Maipo, también hizo mucha bulla 133 casas que se llovieron completamente en San José de Maipo para las fuertes lluvias que tuvimos en el invierno, cosa que no debiese haberse dado, porque obviamente tiene que haber una construcción específica para ese tipo de climas. Nosotros hemos oficiado hasta el cansancio, tanto a la seremía como al mismo ministerio, sin ninguna respuesta. Nadie da una respuesta. Hoy día son 133 familias que todavía están a la espera de los arreglos definitivos. Entonces, la pregunta es, ¿quién finalmente toma las decisiones de a quién se le van a entregar las licitaciones, con qué empresas trabajar? Pero tampoco hay fiscalización de parte de los mismos ministerios con estas actividades. Fíjese que en el caso de lo que investigó el Contralor, lo que había era exceso de discrecionalidad en la definición de a quién se le entregaban los dineros, cuánto dinero. Con Mauricio tenemos el detalle No había ni de todo esto. Los quiero invitar a revisar. No había ni respaldo. ¿Qué dijo, Oye, si no ¿qué dijo el pedían- Contralor cuando salió? Veamos No esto y pedían seguimos boleto de conversando. garantía. Nada. Mira, no veíamos, claro, bueno. Es una vergüenza. Veamos qué dijo el Contralor a la salida de la comisión. Vea. Yo entiendo que me quieran preguntar eso, pero sinceramente no es algo que yo haya dicho, no es una palabra que haya ocupado. Lo que nosotros hemos determinado en los informes de auditoría son hechos objetivos que dan cuenta de observaciones, algunas de ellas que son muy relevantes, algunas de ellas que son constitutivas de faltas a la probidad, algunas de ellas que podrían ser constitutivas de delito y por eso estamos derivando al Ministerio Público, y que también varias de ellas se repiten en varias regiones. Pero yo no puedo calificarlo así como ustedes. ¿Y es la misma fórmula de democracia viva la que se ve en las 15 regiones? No, es que no lo puedo decir, no puedo decir eso. Yo solo puedo decir que hay observaciones que se repiten. Claro, muy cauto el Contralor, no dice nunca que esto es un mecanismo, sin embargo Dijo lo plantea los mismo, antecedentes, pero dijo lo y, mismo. y todo parece indicar que lo Son es. patrones, Mauricio. son patrones. es que Son patrones, claro. ya. De hecho, el ministro Cordero habla no habla de patrones, habla de un mismo modo. Lo tengo aquí anotado. De hecho, en la comisión yo le pregunté al Contralor ¿Ya? si existían patrones o mecanismos dentro de las 15 auditorías que hicieron que hicieran dar un índice de que esto era un modo operandi. Claro. Y él no quiso referirse Claro. a ese tema precisamente. Es un patrón común, dijo Luis Cordero, el ministro de Justicia. Claro, Mauricio, pero nosotros esto tenemos el resumen habla con- por sí solo. Claro. con las debilidades que detecta el Contralor. ¿Qué observa usted de todo esto? A ver, claramente hay irregularidades, claramente hay muchos actos que pueden ser constitutivos de delito y deben ser investigados y sancionados ejemplarmente. Pero cuando uno habla de mecanismo, lo que uno está diciendo en el fondo es que todo esto es una operación articulada por alguien, ¿no?, que aprovechándose, ¿no?, de estos espacios que dejó la ley, construyó un plan y lo ejecutó, ¿no?, en distintas regiones del país. Entonces, que exista esa mente, ¿no?, organizadora y ejecutora es algo que puede ser discutible, más allá que uno pueda sostener de que acá claramente hay irregularidad. A ver, lo pongo en otro caso, el tema de los gastos reservados. Claro, hubo muchas entidades que utilizaron el mecanismo de gasto reservado para los objetos de poder defraudar al fisco, ¿no? Pero yo no creo que los que actuaron en el Milico Gate se hayan puesto de acuerdo previamente con los que actuaron en el Paco Gate, o que haya una mente superior que los articuló para poder ejecutar todo esto, más allá que todo esto puede ser delito. Mauricio. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál Que es hay el un punto? punto ahí. Sí, pero es solamente para completar la idea. Hay algo que podría ser un indicio real de eso y que creo que no ha salido a la palestra. ¿Cuál? ¿Qué antecedente? ¿Por qué? Porque, mire, una cosa es que uno sea un gestor de fondos públicos y uno se dé cuenta de que para poder asignar, por ejemplo, me dan ya 1.000 millones y yo puedo asignar esa plata y yo sé que es fácil asignarlo porque hay muy pocos requisitos, pero está dentro de mi competencia, yo llego y empiezo a entregarle a los amigos, a los camaradas de partido la plata, ¿ya?
porque yo me doy cuenta de esa habilidad. Pero fíjense lo que ocurrió en Democracia Viva. Ocurrió otra cosa. Ocurrió que en el plan de asentamientos precarios se cambió la competencia a quien asignaba históricamente los recursos. Históricamente, asentamientos precarios ha estado a cargo del Servio. Y ellos tenían un mecanismo, ¿no? O más bien una modalidad, para no utilizar la palabra, una modalidad de asignación de estos recursos que era técnico, estaba bien asentado durante el tiempo. Y abruptamente, justo este año, la gente, ¿no?, en la región de Antofagasta, el ex Ceremi, llegó del Mimbu, dijo, ¿sabe qué? No, el Servio ya no lo ve, nosotros lo vamos a ver. Entonces le arrebató la competencia histórica que tenía el Servio en esta materia. Y eso ya es raro. ¿Por qué? Porque ya da cuenta de que hay un plan. Pero fíjense, lo que no sabemos hoy día, si es que en el resto de las regiones ocurrió ese mismo acto de que, oiga, yo antes de asignar la plata a mi amigo o a la mala, le voy a quitar la competencia que históricamente tenía el Servio. Si ustedes me dicen que eso ocurrió en el resto de las regiones, yo podría decir, ahí sí puede haber un mecanismo. Pero por ahora es un poco rápido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, en el sentido que cuando uno habla de mecanismo es que existiera una orden y una persona de arriba que dirige. Un diseño y una arquitectura del cuento, claro. Pero lo que sí es claro es que todos fueron a la misma capacitación. No es chiste. O sea, supieron cómo operar y cómo funcionan, y alguien claramente les explicó que una forma fácil de usar las plata eran las fundaciones. Mira lo que dice el ministro de Justicia. Yo se los puedo asegurar que eso Luis Cordero. al curso fueron los mismos. Veamos. Para decirlo en términos concretos, lo que hay es que esos informes de auditoría lo que demuestran es que lo que se encontró en Antofagasta, desde el punto de vista de la función, de cómo se asignaban esos recursos, está relativamente distribuido en todo el país. No es una isla. No es una isla. Era un mecanismo. Es que hay que tener cuidado ahí. Eso es resultado de la laxitud de un marco deliberadamente laxo, que de hecho el ministro Monte ya ha explicado, no viene de esta administración, sino que deliberadamente laxo como se diseñó el programa de asentamiento, y por lo tanto que permite entonces que las mismas debilidades, como son asignaciones discrecionales, rápidas, personas que además son una especie como contratadas con fondos de esas asignaciones, pero que finalmente se desempeñan en el propio en la propia seremía, es un elemento común, es un patrón común que está en todos los últimos 2-3 años. Ahí está el ministro Luis Cordero conversando esta mañana con Radio Duna, ¿cierto? Muy temprano en la mañana, con sus impresiones. Me salta de inmediato algo que plantea el ministro. Dice, esto es resultado de la laxitud de un marco, mira, deliberadamente laxo. Sí, pero mira, ¿Qué significa deliberadamente laxo? ¿Que es a propósito? Mira, yo quiero explicar una algo laxitud hecha bien corto y técnico. Siempre se cree que porque hay una licitación pública y de un proceso, eso es transparencia. Eso es la forma de hacerlo. Pero muchas veces, por velocidad y un montón de cosas, tú podrías hacer una licitación, por ejemplo, privada de un contrato con un contrato directo, y podría ser mucho más transparente que ese proceso, siempre y cuando tú tengas un sistema, un autosistema de fiscalización para que lo que se desarrolle, el objetivo se cumpla. Claro. Porque si tú haces una licitación pública y compras un estanque mugriento que debería comprarlo en 1.000, lo compras en 50.000, ¿no es cierto?, que es un robo, y lo haces en forma directa, y en la directa con los mecanismos de control y autocontrol. Por eso que cuando él dice deliberadamente el laxo, es que aquí nadie se preocupó del control, porque el gasto tiene un objetivo, desgraciadamente con la gente más pobre, pero ese objetivo no se fiscalizó. Y fíjense algo más grave, los funcionarios del Servio en Antofagasta fueron los primeros que denunciaron. Claro, porque era tan chanta, descarado lo que estaban haciendo, que, bueno, y ahí demuestra la falta de experiencia, la ignorancia y el cara de... el carepalismo. El rostro de madera. O sea, exacto. Se encontraron fondos sin rendición, sin argumentos, sin justificación. Habían cosas que de verdad eran burdas. Entonces, obviamente, la auditoría es posterior, porque también se le preguntó al Contralor por qué no saltó antes. Claro. La auditoría en general, y yo lo digo como profesional, contador auditor, son posteriores siempre. Sí, claro. Ahora, esta auditoría fue del 2022-2023. Entonces, ha sido bien proactiva
por todos los casos, y yo insisto con este tema, democracia viva es la punta del iceberg. Aquí hay que llegar al fondo de la corrupción, pero es que esto de verdad es descarado, es muy descarado, y son muchos millones. De todo lo que dijo el Contralor, diputado, usted que estuvo ahí, ¿qué fue lo que más le sorprendió? ¿Qué fue lo que más le impactó de todos los antecedentes que entrega el Contralor? O sea, lo primero es que lleven los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Ya el Ministerio Público te habla de que esto es grave. Ya te dice que esto es gravísimo. Claro. Segundo, de lo burdo que había, porque más encima, sin antecedentes, sin rendiciones, sin documentos que te justifiquen el gasto, te habla de que efectivamente aquí total. Es un carerrajismo, y digámoslo como es, un carerrajismo. Y no solamente en las seremías, ¿cierto?, sino que también en las gobernaciones. Esto dijo el Contralor respecto de gobernaciones, mire. La número 2 también nos parece muy relevante, presidente, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido, que es que un funcionario de un cierto grado en un gobierno regional exigía la contratación de personas con nombre y apellido. Qué grave. Claro, después de haber suscrito el convenio con la entidad. Entonces, claro. ¿Quieren hacer un sobre el punto? Me da un segundo. Esto es muy nuevo y la verdad es que es bastante decidor. Hay uno sobre el punto, muy cortito, sobre el punto en 1 minuto. Vale. Sí, muchas gracias, presidente. 2 dudas respecto de eso. Es probablemente lo más novedoso y duro, porque en el fondo que se exija la contratación a personas vinculadas a funcionarios del gobierno regional ya asignados los recursos es particularmente grave. 2 preguntas. O sea, claro. Mira el antecedente que entrega. Eso es extorsión. Ojo con lo que dice, claro. Eso es extorsión. Se entrega un dinero, se asigna un dinero en una gobernación y después hay que contratar a esta persona. Exacto. ¿Ah? Esta es, o sea, olvídense de aquí una manera un poquito más democrática y más transparente. A dedo, esta es. Ganaron con una campaña diciendo que ellos no iban a hacer esto. Fíjense lo que dijo el otro día la senadora Sepúlveda, que es una gran apoyadora de este gobierno. Dijo, están contratando gentes por 5 millones de pesos en un ministerio, que los conozco, dice, que no tienen las competencias. ¿Y qué es lo que nosotros dijimos que íbamos a cambiar? Por eso ganaron. Si hubieran dicho esto, si hubieran dicho que el presidente Boric estaba en contra de los retiros del 10% de la AFP, que no iba a pagar la deuda histórica, que no iba a perdonar el CAE, no sería presidente de Chile. Hablemos las cosas como son. O sea, no sería presidente de Chile. Eso es lo grave. Mira, yo soy un gran defensor del presidente Lagos. Destruyeron al presidente Lagos. Por eso me da mucha rabia cuando su hijo defiende todo el día al gobierno, cuando destruyeron a su padre. Lo destruyeron a la centroizquierda. Yo no soy de centroizquierda, pero la centroizquierda tuvo un papel súper importante en el desarrollo de este país. Los que somos más viejos sabemos lo que era antes y lo que es hoy día. Este es otro país. Tenemos defectos, por supuesto, pero somos nada que ver a lo que éramos hace 30 años atrás. Los destruyeron. Claro, es súper fácil. Usted endeudó a los estudiantes, yo le perdono la deuda. ¿Quién no iba a votar por él? Entonces ahora que apechuguen. ¿Está de acuerdo, diputado Arce, con lo que plantea el senador Sandón? ¿Esto es un golpe al relato moral del gobierno? Cuando tenemos casos en gobernaciones, la de la Araucanía, que también es una gobernación de derecha. O sea, ¿esto es medio transversal o no? ¿O solamente apunta al gobierno? Yo creo que es más transversal, pero además de toda esta investigación, obviamente que tiene que llevarse a cabo y que tiene que ver quiénes son responsables, yo creo que aquí falta, en definitiva, qué vamos a hacer para que esto no se siga generando, porque yo creo que esto se ha dado en todos los gobiernos. Yo creo que no, esto... a este nivel no. Yo creo que se está destapando una práctica habitual, senador, que se ha dado siempre, y en ese aspecto yo creo que se tiene que presentar algún proyecto, ojalá desde el Ejecutivo, es lo que se esperaría, respecto a un sistema que finalmente fiscalice y ponga mejor control a todo lo que tiene que ver con los recursos públicos, porque siento que se está enfocando en una reforma tributaria, en un pacto fiscal, pero no estamos necesariamente mirando que Chile es un país que tiene dinero, que tiene recursos, pero están mal administrados y más encima se los roban. O sea, hasta donde uno entiende, esto es cosa de hacer tramitar bien la ley de presupuesto. O sea, poner las glosas como corresponde. Eduardo, pero aquí hay una cosa súper grave. A ver. O sea, lo que estamos viendo hoy día, los de atrás eran niños de pecho, lo que estamos viendo hoy día. O sea, siempre ha existido corrupción. Y ojo, Chile no es un país que tenga el dinero que decimos. Falta mucho dinero. Vaya a los hospitales,
vayan la problemática que tenemos en educación. Chile necesita muchos. Por eso necesitamos inversión, necesitamos un montón de cosas y todo lo que haya que hacer y transversalmente. Yo no estoy defendiendo a ningún gobernador de cualquier color. Hay que cortarle las manos, compadre, al ladrón que sea. Pero aquí los líderes y que ganaron una campaña diciendo que eran los limpios y transparentes, resultaron ser mucho peor que los anteriores. Fíjense que decían, vamos a bajarle los sueldos a los asesores. No hay un amigo en el gobierno. Vayan a ver si hay alguno que no sea amigo del gobierno. El segundo piso son todos amigos personales del presidente. O sea, todo lo que dijo, que a lo mejor la gente le molestaba en la política tradicional, resulta que los nuevos son mucho peores. Mucho peores. Porque no solo ganan más, sino que son amigos. O sea, todo, mira, lean por favor lo que está en los discursos y exactamente han hecho lo contrario. Yo nunca vi a la presidenta Bachelet o a Ricardo Lagos, ni al propio Piñera, que no es mi candidato, ¿no es cierto?, hacer un decálogo de las cosas de estas que no iban a hacer. Como diciendo, nosotros somos los transparentes. Nunca había ninguno de ellos hacer eso. Pero estos sí ganaron la campaña diciendo estas cosas, pues. Pero aquí, ojo, aquí hay que mostrar, hay que identificar también que hay una debilidad del sistema. Claro, es una debilidad del sistema, o sea, cualquiera lo podía haber hecho. ¿Pero eso se arregla con ley, como decía la diputada Arce, o se arregla de otra manera más sencilla a través de la ley de presupuesto? No, o sea, ley, reglamento, y como con abogados como Daza que metan a la empresa a los compadres. O sea, mira, primero falta una agenda legislativa de probidad y transparencia. Eso es lo primero, y el Ejecutivo debería estar liderando esta agenda. Nosotros vemos que en el Congreso hay una sequía legislativa, lo dijo el presidente de la Cámara. Lo dijo que hay una sequía legislativa. ¿Y el Ejecutivo en qué está? Estos temas son prioridad para la gente. Han estado de cabeza en seguridad en el Congreso. Esa ha sido la agenda. Bueno, usurpaciones. Somos un grupo en eso, el resto tienen que trabajar en los otros temas. Bueno, y ahora estamos en presupuesto. Y presupuesto también estamos metiendo glosas para todas las cosas. Estamos asistiendo a las comisiones. A ver cómo funciona el Parlamento. Mauricio, Bueno, estuve ahí, trabajé 12 años efectivamente en el Senado y vi varias cosas. El asunto es que... Oye, no teníamos como echarlo. Tuvimos que matar. No pudieron. Me tuve que ir. Le matamos al suelo. Es verdad. No, pero asesoraba a harta más gente. Así que de hecho un comité completo independiente, obviamente, como corresponde a uno. Bueno, pero como fuese, el punto es el siguiente. A ver, yo creo que el problema, de la corrupción es un poco transversal. Yo creo que es injusto asignárselo solamente a un color político. No, es para todo. O sea, es transversal. Ahora, más allá que es cierto, ¿no?, que levantar en este escenario, constatando esa realidad, un discurso de un sector político, ¿no?, levantando la mano y señalando con el dedo al resto, es peligroso, ¿no? Y es tan peligroso que se pagan las consecuencias como está ocurriendo ahora. Y es efectivo, ¿no?, esa pasada de cuenta que probablemente la ciudadanía le va a dar al Frente Amplio en general. No al presidente Boric, porque el presidente Boric sigue teniendo inamovible su 30 y tantos % de apoyo base, digamos, ¿no? Lo que es bastante admirable. Pero bueno, hay que creerle a alguien, digamos, y según las encuestas que históricamente ha validado toda la clase política, entre comillas, eso es lo que indica. Pero más allá de si es que le va bien a alguien o no en una encuesta, lo relevante es una cuestión estructural. Porque en el fondo, acá hay un problema efectivamente en que se pretende muchas veces avanzar para flexibilizar la acción del Estado. Y esto no se hace con la finalidad, sinceramente yo lo creo, que quienes, por ejemplo, legislaron en esta materia, lo que querían era entregarle atribuciones a los gobiernos regionales para poder hacer de que fueran más eficaces en la asignación de recursos. Como también cuando se establecieron los gastos reservados, era básicamente para que ciertas instituciones, como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que tienen que hacer gastos, ¿no?, inmediatos en materias que son altamente sensibles, pudieran efectuarlo, ¿no?, de manera inmediata y también con un cierto resguardo. Sin embargo, el problema es que en la práctica todas estas modalidades donde se abre un espacio para mayor discrecionalidad y menos control para el uso de dineros públicos en nuestro país, sobre todo cuando son altas sumas, yo creo que ya está demostrado que lamentablemente se da un espacio para la corrupción y este riesgo se concreta. Entonces, lo que hay que hacer... Los castigos son bajos. Pero por eso, lo que hay que hacer son varias cosas. Primero, la fiscalización, que es súper importante. Entonces, si se va a avanzar en darle más atribuciones a la entidad que sea en la asignación de recursos, entonces tiene que haber también normas equivalentes en fiscalización.
¿no? Respecto de ese gasto, aunque sea después de la asignación, ¿no? El Contralor fue claro Y hoy día. establecer, claro, y esa es una cosa que se echa de menos. Ahora, se dice, por ejemplo, el tema de la sequía legislativa. Oye, no tienen sequía legislativa si tienen la mega ley que tramitar, que es la ley de presupuesto, donde todo esto que estamos hablando, se puede, por lo menos en un primer momento, ¿no? enfrentar a través de agregarle una cosa que se llaman glosas, que son normas que se pueden agregar para cómo se utilizan y se asignan los recursos que están en la ley de presupuesto. Y es un desafío. Como bien tú sabes, este es el mes de noviembre. O sea, esto partió el presupuesto este mes y es full este mes. Y es full, pero por eso los meses anteriores, ¿qué pasaba con Pero hay que decir que ahora tienen la gran oportunidad para tapar esos hoyos. Yo creo que eso es súper clave. Pero también algo que se ha dicho acá, el tema de las sanciones. Tú sabes que el problema en Chile no es la corrupción, el problema en Chile es la impunidad. Exacto. Porque cuando las personas ven de que esto ocurre vez tras vez y a las personas que protagonizan estos hechos de corrupción no les pasa nada, entonces, ¿cuál es el mensaje para el resto de decir, ¿sabéis que lo hago? Y fíjense un ejemplo, no sé si vamos a ir ahora inmediatamente con este tema, pero en Coquimbo resulta que está la gobernadora regional. Es increíble, ¿verdad? Lo vamos a ver en cosa minutos. Y, oiga, ahí vamos a ver un caso en el cual hay una persona a la cual le interesó un verdadero carajo todo esto y constatando de que lo que estaba haciendo iba en contra de las instrucciones de la Contraloría, ¿sabe qué? Lo hizo igual. Entonces, mira, Eduardo, vamos a llegar ahí, pero... Sí, pero una cosa cortita. Sí, dígame. Fíjate que, porque yo decía, y estoy de acuerdo con Mauricio, el tema de los castigos. Sí. Mira, yo tengo una cuestión súper práctica. Cuando tú das un exceso de poder a alguien que fiscaliza, imagínate que la Contraloría fuera todopoderosa, la vas a prostituir porque la corrupción va a venir de ahí. Esto tiene que ser en dos partes. Uno es que existan una fiscalización dura, pero con capacidad de defenderte. Pero el culpable tiene un castigo brutal. ¿Qué es lo que me pasaba? ¿Yo cómo lo aprendí? En la feria. Yo me di cuenta que los inspectores de ferias libres, cuando tenían excesivo poder, o sea, poder por decir, te quito la patente, terminaban todos los sábados llenos de verdura y de mil cosas. Corrompidos. Porque estaban... Yo después me di cuenta que con un poquito menos, con un castigo, pero con la capacidad de defenderse de esa persona, de este poder omnipotente, se acaba la corrupción. ¿Qué pasaba con los alcaldes? Los alcaldes, por ejemplo, no pagaban las disposiciones de los trabajadores de las corporaciones y no les pasaba nada, nada. Hasta el día de hoy. A nada. Y al final venía o el Estado, la subdere, o vendían un terreno para pagar las imposiciones, cuando eso es un delito. Claro. Un delito. Entonces, las sanciones tienen que ser mucho más duras para el que realmente mete las manos. Mira, aquí está fallando esta fiscalización con capacidad de defensa para que no exista abuso. Pero fallan los controles internos. Voy al tiro con los diputados. Perdón, tenemos titular, mira. Tráfico de influencias y corrupción. Las conclusiones por la denuncia en el Maule por el caso Convenios. Justamente lo que estábamos conversando respecto de las declaraciones del Contralor. Esto ocurrió en la región del Maule, una acusación bien grave, ¿cierto? En donde, claro, se asignaron recursos y después la misma persona decía, ya, hay que contratar a esta persona. O sea, allí la cueca en pelota, como se dice en el campo. Diputado Yarzo, le quité la palabra. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con lo que dice el senador, pero además estamos viendo que falla la auditoría interna de los ministerios. La auditoría, de hecho nosotros citamos la comisión a la auditora del gobierno, en el cual ella misma quitó facultades para la auditoría para informar estos traspasos directos. Entonces, ¿y cuál fue la razón que dio ella? Que se cambiaba el giro de la auditoría, tenían otro objetivo. Entonces, aquí de verdad yo creo que hay que darle más dientes a Contraloría. Yo creo que le faltan dientes a Contraloría, efectivamente, pero también hay que hincar el control interno dentro de los ministerios y la auditoría que tiene que las Y ese control tiene que ser con responsabilidad administrativa y penal. Porque cuando un alcalde firma, por ejemplo, el alcalde es imposible que lea todas las cosas que pasan. Entonces, abajo del documento, para que la gente sepa, hay unas letras, que son las letras de ciertas personas que le ponen una firma, que leyeron y aprobaron eso. Entonces, la responsabilidad en ese minuto es de esas personas. Hay otro nivel que tiene que ser responsabilidad del alcalde. Por ejemplo, la decisión
política de no pagar las imposiciones, porque ningún funcionario no va a pagar las imposiciones porque no quiere. Entonces, sobre esa base, yo lo que creo, me acuerdo de habérselo dicho a 2 presidentes de la República, aquí lo que faltan son castigos más duros. Si al jefe no le pasa nada, siempre el hilo se corta por lo más delgado. Los municipios siempre terminan los funcionarios pagando los patos rotos de los alcaldes. Claro, que usted le puede poner pena de muerte, ¿no? En caso de que exista una irregularidad, pero el fenómeno de la impunidad se va a dar igual si es que no existe la convicción de que lo van a perseguir y que esa pena no va a ser letra muerta. El problema es que cuando aumentamos penas en delito de corrupción en Chile, muchas veces son letra muerta, porque esto no va a la par de autoridades que tengan la obligación y la competencia de hacer valer esa ley y que lo hagan, ¿no? Generalmente mira para el lado o terminamos con las famosas clases de ética. Sí, pues la salita para el córner. ¿Qué dijo el diputado subjefe de la bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, respecto de esto del Maule? Escuchemos. Lo que ocurre en la región del Maule es escandaloso y así lo confirma el propio Contralor General de la República. A la Fundación Urbanismo Social le transfirieron, por parte del Gobierno Regional del Maule y la gobernadora Cristina Bravo, 265 millones de pesos en forma directa. Pero no les bastó con eso, sino que además, después de transferirle los recursos, le exigieron la contratación de simpatizantes militantes de la democracia cristiana, amigos y familiares de funcionarios de responsabilidad de dentro del Gobierno regional. Esto abrió también un sumario administrativo, lo que pasó. ¿Abrió un sumario administrativo? Sí. Diputada Arce, ¿conocía el caso? ¿Estaba al tanto de la historia? Lo había leído solamente en la prensa, no me he interiorizado más allá, pero evidentemente estoy de acuerdo. Para tal autonomía se necesita mayor fiscalización, auditorías, pero no tan solo internas, porque las superintendencias finalmente responden a la misma línea, ¿cierto? Está Contraloría, estamos nosotros, los parlamentarios, pero yo no sé si Contraloría hoy día tiene la capacidad fiscalizadora. Creo que yo creo que sí, que falta muchísimos recursos, tanto humanos como financieros, para hacer un control real a esas autonomías, y yo creo que ahí no se está trabajando en eso particularmente. Pues mira, tenemos acá a un senador. ¿Y por qué es relevante? En 40 días más va a empezar ya a discutirse, si es que ya no se está discutiendo, el nombre del nuevo Contralor. Y el nuevo Contralor no tiene que ser solamente la típica lógica que también uno ha observado históricamente en el Senado. Es decir, a ver, ¿cuál es su... Cuénteme. Yo le cuento, senador, porque usted se acuerda cómo se nombró a Bermúdez. De hecho, era otro el nombre, era Rajevich, ¿no? ¿Se acuerda que estaba ahí en el periodo de la presidenta Bachelet? Lo habían transado con el nombre de del futuro fiscal nacional en su momento, que iba a ser José Morales. Está ahí el tema pactado, oleado sacramentado, pero se le cayó Rajevich, el otro día se cayó también Morales, y ahí terminamos con Bermúdez en buena hora y en mala hora con Abbott en la fiscalía. Bueno, pero esa es historia. El punto es el siguiente. Yo creo que acá hay que tener mucha atención respecto del proyecto de Contraloría que presenten los postulantes más que su sensibilidad política. Y en este momento eso es súper clave, porque fíjese, es verdad, es súper importante tener recursos financieros, humanos, tecnológicos, pero también estamos frente a una revolución tecnológica que es la inteligencia artificial, por ejemplo. Perfectamente un candidato, yo no voy a hacer en todo caso, lo quiero decir desde ya, para que no piensen mal. Pero por ejemplo, yo no quiero hacerlo si me lo piden. No, esto tiene que ser un experto en derecho administrativo. Pero el punto es el siguiente, o sea, a mí, por ejemplo, me haría sentido decir, oiga, tecnologías para poder hacer una revisión selectiva, para poder establecer ciertos parámetros y que empiecen a salir las luces amarillas y las luces rojas, y a partir de ahí enfocar la fiscalización. Hay muchos instrumentos que van a permitir de que la Contraloría lo haga, pero en ese sentido es muy importante, ojo, y ojo con las decisiones que se van a adoptar las próximas semanas, ojo. Sí. La Contraloría tiene que no solamente mantener las competencias actuales, hay que reforzarlas, ¿no? Y eso es muy importante, no quitarle competencias, sino reforzarlas, y ojalá que el próximo Contralor también tenga una visión moderna respecto de cómo maximizar los recursos que siempre van a ser escasos en esta materia. Yo creo que ese es un punto extraordinario. Yo me acuerdo que cuando se armó toda la discusión, creo que ha cambiado mucho
esto de los nombramientos como cuando tú estabas. Porque hoy día hay muchos más representantes, ya no hay dos grandes grupos solo, y yo diría que los grandes lobistas internos se fueron todos. Entonces, hoy día hay una conversación mucho más abierta, se sabe que el problema que hay afuera es grave y hay que solucionarlo, que tiene que ser mucho más técnico, que el tema político no es importante, pero me acuerdo patente de las cosas que a mí me gustaron cuando estuvo el nuevo fiscal, fue cuando habló de la modernización de ciertas herramientas que había que usar, que nadie había dicho eso, porque la verdad es que la inteligencia artificial puede ser potentísima. Entonces, yo creo que Mauricio diste en el clavo, o sea, el proyecto de estas personas, indistintamente que tiene que tener un currículo intachable hacia atrás, y en Chile está lleno de profesionales que tienen esa capacidad. Si lo importante es que tengan grupos y gente, porque uno mismo no tiene por qué ser ultramoderno, pero hay gente joven que con la experiencia de él pueden hacer, o sea, esto se puede transformar completamente y no podemos, o sea, tenemos que hablar de una Contraloría 2.0, 3.0 y no del pasado. Tenéis toda la razón. ¿Cómo queda la Contraloría en la propuesta constitucional? ¿Se le quitan atribuciones? ¿Se le da más atribuciones? O sea, en la nueva no. En la nueva sí se ve perjudicada porque se crea un nuevo organismo que va a ser como la misma duplicidad de funciones. Hay como una duplicidad de funciones. Claro. O sea, que busca una forma distinta. Pero, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que revisar bien aquello, porque claro, estamos hablando de algo que los chilenos pueden decir, bueno, cambiemos la Constitución y la Contraloría queda en desmedro o sale fortalecida, no tengo el detalle acá. Yo lo que tengo entendido y lo que yo por lo menos manejo es que se debilita la Contraloría y se crea un nuevo organismo que es de transparencia y probidad, pero que sería como... Yo tengo entendido que no se disminuye y que se le agrega un nuevo... hay otro organismo para aumentar la transparencia. No sé si era lo mejor o no, porque a lo mejor era mejor potenciar uno, pero no se disminuye en transparencia ni en combate a la corrupción en la nueva Constitución. Eso no es Tenemos un mes y días para revisar el detalle, ¿cierto? Y votar informado respecto y es de aquello del 17. Son 180 páginas en la noche. Es una lectura livianita. Tenemos titular para comentar lo que estábamos hablando hace algunos minutos atrás respecto de Coquimbo. Mira. Gore de Coquimbo ordenó contratar por 300 millones de pesos a organización para festival, pese a que el departamento jurídico le advirtió que era ilegal. Entonces uno dice, ya bueno, si la Contraloría hace un escrito y le dice a las gobernaciones cómo se tiene que gastar la plata, pero resulta que hay una gobernadora que a pesar de que es advertida de que lo que está haciendo es ilegal, la cueca, lo hace igual. La cueca en pelota. Arriba el piano, ¿no? Sí. Mauricio, tú revisaste el detalle de esta noticia. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por eso, por lo que no pasa nada. Hablando, porque sabe que no pasa nada. Claro. Entonces aquí, es verdad que hay que subir penas en algunos casos, pero también hay que dar las herramientas para fiscalizar eso. Miren, si aquí es re divertido. No sé, pues bajaron la velocidad, pero nadie la controla. Claro. Es divertido. Vamos a decir, mira, vamos a hacer ciertas normas en la región metropolitana en salud, pero hay solo 10 fiscalizadores para todo salud. Entonces al final es un chiste. Que los autos tengan la patente en las ventanas. ¿Y quién lo anda fiscalizando? Es que está la máxima autoridad regional. Entonces, ¿qué queda para el resto? Ese es el problema. Sí. Y además estamos en medio del escándalo de las fundaciones. Acá, a ver, el caso es súper sencillo. Se estaba contratando básicamente la producción de un evento. ¿Ya? Y la producción de este evento finalmente iba a ser contratada a una empresa que tiene básicamente como giro el realizar actividades de teatro. ¿Ya? Teatro Puerto. Entonces, Teatro Puerto. Entonces, ¿cuál es el tema? A partir de uno de los elementos escandalosos en todo el caso Fundaciones se vincula con que se estaban contratando entidades para realizar un determinado fin que estaba fuera del giro que ellos habían declarado. Entonces, la Contraloría emitió un oficio donde le comunicó a todos los gobiernos regionales, me sabe que a partir de ahora, ustedes, si es que quieren asignar recursos, quieren hacer contrataciones, entonces, entre otros elementos, usted tiene que ver cuál es el objeto de esa entidad y que tiene que corresponder a ese giro. ¿Ya? Mauricio, ojo que Crispi dijo que el giro no era importante en la comisión, ¿no? Claro, pero eso, bueno, Crispi dice tantas cosas, en fin, pero el asunto es que, claro, es que fíjate, y lo que dice Rubén tiene algo de relevancia. ¿Por qué? Porque en este caso, esta empresa, esta entidad, ya había producido este evento años anteriores. Sin embargo, estaba esta nueva instrucción. Entonces, el departamento legal del gobierno regional le dice, oiga, ¿sabe qué? Ojo, usted no los puede contratar en conformidad a lo que dijo la Contraloría,
porque tienen otro giro. No es el giro de producción de eventos. ¿Y qué es lo que hizo esta señora? Firmó el contrato igual, 300 millones de pesos. Listo, así tal cual. ¿Y cuál era el argumento? Lo que estaba diciendo acá el diputado. No, es que sabe que el giro no es tan importante si al final la habían hecho antes. Sí, pero entonces la Contraloría está pintada, po. Claro. Entonces cuando la Contraloría es una cuestión, mira, estos son los estándares que la Contraloría establece, entonces no importa nada. ¿Y son un consejo? No, no, es Mauricio, yo creo que una cosa que puede ser mucho más técnica, tiene que haber en estos dientes nuevos que tiene que tener la Contraloría una acción. Claro. Porque al final queda en el informe. Claro. Y eso ya al final no pasa nada. ¿Por qué? Porque como no hay fiscales, porque están todos sobrepasados, no lo pescan. Esto es protagonizado por la gobernadora independiente Crist Naranjo, la que finalmente decidió que, bueno, Teatro Puerto lo sabe hacer, hágalo nomás, 300 millones. ¿Qué dijo el consejero regional DC de Coquimbo, Vladimir Pletikosic? Veamos. A partir de eso, y que nosotros como Consejo Regional, y también teniendo en consideración que el año recién pasado también habíamos tenido problemas con la rendición de este mismo proyecto que se realizó en su versión 2022, el que pusimos los antecedentes en la Contraloría General de la República para que nos dijera si efectivamente esto que está haciendo la gobernadora regional está dentro del marco legal que corresponde. Nosotros, por supuesto, tenemos una opinión crítica al respecto, es por ello que nosotros vamos a seguir todas las instancias legales. Entonces, no es que solamente no tengan el giro, sino que el año pasado, según dice el consejero, ya hubo problemas con la rendición de las cuentas. Entonces, ¿qué es esto? Y son 300 millones, es mucha plata para una fiesta. Por eso que yo quiero aclarar, porque ustedes dos... Yo tenía patentado la cueca en pelota. El de soy yo. Perdón, senador, disculpe. Ustedes dos me la han usado. Arriba el piano. El rol del Senado, por favor. No es propio de un senador. En el campo, es que lo estudié, senador. Yo lo digo siempre y me retan. Cuando salgo el periodista me dice, ¿por qué dijo la cueca en pelota? Yo tenía una jefa que decía sale el alma. La cueca en pelota no, pero la cueca en pelota arriba del piano. Claro. Que ese ya es como lo máximo. Ya cuando le importa, como cuando usted llega y le paga 300 millones de pesos a una empresa en contra de lo que dice la Contraloría y que viene con un informe anterior donde dice que hay objeción con las cuentas. Pero eso es más sofisticado porque en el campo no tenemos piano. Eso es para los abogados. Eso tienen piano. Hay mucho piano. La época pelota arriba del callo nomás. Bueno, ¿aquí qué se hace? No pasa nada. No. Bueno, esperemos que la Fiscalía agarre esto. Ojalá, es que eso ese es el ¿Y los tema. diputados son los que pueden fiscalizar también? Sí. Pues nosotros no podemos fiscalizar. Claro, hay varias fiscalizaciones. La fiscalización, Contraloría debe decir algo al respecto, número uno. El Consejo Regional, oiga, que cumpla sus labores. El Consejo Regional no está pintado. Exacto. El Consejo Regional existe, entre otras cosas, para fiscalizar las labores del gobernador. Entonces, eso es lo que tienen que hacer y ojalá que lo hagan. Y la Fiscalía, obviamente, se tiene que meter, porque es raro que una persona que además está utilizando fondos públicos, esto no es plata de la gobernadora, Exacto. son 300 millones. ¿Sabes lo que a mí me molesta también, aprovechando lo que dijo el senador? Que acá lo hemos normalizado todo. Claro. ¿Sabes que la otra vez estábamos hablando, por ejemplo, Democracia Viva, 420 millones. Después la fundación, había una fundación en... Chica Polisi. La señorita Polisi, eran como 700 millones. Procultura. 1.200 millones en el sur, ¿te acuerdas? Con una fundación que estaba vinculado con un grupo de personas mapuche, ¿no? Kimun creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba. Esa la de los fundación. lagos, sí. Claro, oiga, 1.200 Y millones. después dicen, subamos los impuestos. Oye, pero espérate, pero acá se ha Procultura, normalizado. 260 millones con la manito pintura. Oye, pero se ha normalizado 600 y tantos millones, una claro, danza con de el tema millones. Procultura. Oye, y acá se normalizan cifras, y estamos hablando de estas cifras así normalmente en un país donde la persona común y corriente promedio gana menos de 500.000 pesos al mes para subsistir. Donde más de 25.000 personas al año se mueren en lista de espera por falta de presupuesto. Bueno, por Así eso, de entonces, claro. esto es... O sea, cuando decimos... Esa es la cueca en Cuando pelota. decimos la cueca en pelota arriba del piano, no estamos haciendo ningún tipo de afirmación soez. Cuando decimos Kimun, cuando decimos Polisi, cuando decimos Democracia Viva, esos son los insultos por los cuales nosotros debemos estar pidiendo perdón. Y ahí el Diputado, caiga que hay un caiga rol tiene que ser. Ahí hay un rol fiscalizador de los diputados de la zona y también del Consejo de ser más estricto respecto al actuar de la gobernadora, ¿no le parece? Sí, lo que a mí también me preocupa es que finalmente nos enteramos de estos casos de corrupción porque algún funcionario
se enojó o Sí. le molestó o porque hay un reportaje periodístico, O no le pero tocó. ¿quiénes son los entes ¿Dónde fiscalizadores, está el control? incluyéndonos? Siempre actuamos de manera muy reactiva. Y ese es el problema, que no hay una prevención para que estos delitos, insisto, no tan solo de este gobierno, esto es si una son práctica transversales. habitual, transversal, de personas que se aprovechan de que llegan a puestos por, se supone, un ímpetu social, pero que finalmente llegan a enriquecerse y los únicos perjudicados son las personas que todavía están esperando que les mejoren el transporte público, que les mejoren las pensiones, etcétera. Mira, tenemos otro consejero regional, este es del Partido Comunista, se llama Javier Vega, que también habla respecto de su gobernadora. Y encontramos que 300 millones es muchos recursos para hacerlo una actividad de un día o un par de días en una sola provincia, cuando muchos años atrás ha sido un festival de las artes con la mitad de los recursos, se estaba en las 15 comunas y hoy día se va a estar en una sola comuna gastando 300 millones de pesos. Yo creo que eso es no saber utilizar bien los recursos. Sí, hay harto de manejo y totalmente discrecional. 300 millones para una fiesta de un día o 2 días. Y el consejero decía, antes se hacía con 150 en las 15 comunas de la provincia. Entonces, Además, un comunista con North Face. Sí, bueno, sí. ¿Quién quiere que ande en pelota? Será comunista, pero no Gil, pues no Sí, puede andar en el es como la digamos, señal, que esa no es la es- señal del No, capitalismo. pero está bien. North Face es como el Pero si capitalismo. Fidel Castro andaba con una chaqueta de Díaz, ¿se acuerdan? Con Nike, no me acuerdo. También lo que Ahora, diga. ojo que No, la eso es para gobernadora... reírse nomás. Ah, ya. La ¿Y a goberna- quién se compra el Tacna? La gobernadora de Coquimbo ha sido cuestionada por otras cosas también. Recuerden que el uso del auto fiscal, que lo vimos también acá, ella ha sido cuestionada por hartas cosas y de hecho el Consejo la quiso destituir en un minuto. Ah, Sí, sí. Pero en base a esto y a la labor que mencionó Mauricio de fiscalización de los diputados, el gobierno interior, en el cual yo soy integrante de esa comisión, estamos viendo efectivamente ahora un proyecto de ley que regula a los gobernadores y que lo presentó el diputado Félix González de la 8ª región por los casos que han tenido en su región. el también. Contralor en la mañana se refirió a Coquimbo en particular. ¿Qué señaló, diputado? O sea, señaló que obviamente, es que Coquimbo, te insisto, ese caso no es solamente esto. Hay falta de transparencia por los vehículos. La señora ha sido denunciada por los propios trabajadores de la gobernación de uso mal indebido del vehículo y no solamente eso, de recursos. Y los cores, todos los cores, transversalmente la han denunciado a la Contraloría. Ya tiene su historial. No, tiene una historial la señora. Pero te digo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley de transparencia y de, obviamente, regular a los gobernadores y no les pareció bien a los gobernadores. El día de ayer tuvimos al presidente de los gobernadores y fue a defender que, claro, que le estábamos quitando herramientas para recursos, pero uno tiene que fiscalizar. Claro. O sea, de verdad yo creo que hay que poner esta cuestión, hay que poner reglas y reglas que sean claras. Porque pasa lo que estamos viendo hoy O sea, en día. robarse la plata destinada para la regionalización es lo menos regionalista que existe. Claro. ¿No? Y establecer y mantener esos forados, básicamente, también no tiene nada que ver con el discurso que es justificado. Si tiene lógica la posibilidad de que las autoridades regionales y locales tengan atribuciones para poder decidir, ¿no?, de una manera mucho más racional y más conectado con las necesidades reales de los territorios, cómo se utilizan esos dineros. Pero eso requiere también fiscalización. Entonces, que ellos digan, queremos más atribuciones, pero cuando se les habla de fiscalización digan, no, es que son antirregionalistas, es absurdo. Estoy revisando el historial de Crist Naranjo, ¿cierto? La gobernadora regional de Coquimbo, y me encuentro con un artículo de abril que habla de falta de profesionalismo y malos tratos. ¿Quién es Crist Naranjo? La Agora Independiente que hoy enfrenta posible destitución por abandono de deberes y falta de probidad, cosa que no sucedió finalmente. Un perfil bastante particular. Comilla, mujer independiente y ecologista, así se autodefinió Crist Naranjo, de 45 años, en la campaña electoral que la llevó en julio del 2021 a convertirse en la primera gobernadora regional de Coquimbo. La representante de la lista ecologista verde se impuso como una de las 2 cartas independientes y luego venció, ¿cierto?, en segunda vuelta al UDI Marco Antonio Zulantay. Particular, un personaje en Coquimbo, la gobernadora. Vamos a ver qué pasa ahora que se conoció esta historia. Vamos a otra noticia. Tenemos información respecto de educación. Mire.
Ahí tenemos el titular: Ministerio de Educación y Colegios de Profesores logran protocolo de acuerdo para terminar el paro en Atacama, cosa que está se va a votar durante esta jornada. Al final del día, ¿cierto? Se sabría si es que esto finalmente terminaba o no. Diputada Arce, usted estuvo en la zona, viajó, ¿cierto? Usted es parte de la Comisión de Educación y grabó registros que los revisamos ayer en el programa y que eran de verdad indignantes. Las condiciones de las escuelas, los colegios en Atacama, deplorables. Sí, nosotros fuimos invitados por dirigentes de la zona justamente por pertenecer a la Comisión de Educación, pero también porque nosotros lideramos una bancada transversal por la educación. El diputado Yerso también es parte de ella, hay algunos senadores también, para ver temas tanto problemáticas del sistema municipal como de los servicios locales, pero en particular este servicio local está en una crisis tremenda porque nosotros habíamos revisado fotografías, videos, habían ido a exponer a la comisión, pero nada más fidedigno que ir in situ, en terreno, como corresponde, como lo debemos hacer los parlamentarios. Y la verdad es que me llevé una sorpresa tremenda, una mala sorpresa, porque acá el Ministerio a toda costa quería que las clases iniciaran el 2 de noviembre sí. Y justamente el 2 de noviembre fue cuando nosotros llegamos a la zona. Visitamos 9 colegios entre jueves y viernes de esa fecha, además de otras reuniones que tuvimos con dirigentes, y la verdad es que es imposible que se hayan comenzado las clases en esa fecha porque no están las condiciones mínimas. Todos los dirigentes hicieron un listado de las condiciones que ellos llamaban habilitantes para poder hacer el inicio a clase, pero había una incongruencia en lo que ellos consideran habilitante o mínimo, ¿cierto? Lo que el Mineduc en este caso aceptó, y por lo tanto, por eso no se llegaba a un acuerdo, ¿ya? Porque el Mineduc, por ejemplo, encontraba que un vidrio roto no era una condición básica habilitante, pero nosotros fuimos a un colegio que se llama Bernardo Higgins, en donde han sufrido 64 robos en lo que va del año, y no había una sala que no tuviera un vidrio roto. Entonces, para tener a los niños en aula, ¿cierto? Por supuesto que es una condición habilitante. Sí, claro. Por supuesto que los sanitarios son una condición habilitante. Teníamos un colegio fronterizo en donde no había agua. Perdón, ¿y cuáles eran los mínimos del Ministerio de Educación? O sea, ¿querían clases con vidrios rotos, con las rejas caídas, con las palomas muertas colgando? ¿Eso es lo que querían? Tenía que ver con, por ejemplo, plagas, algunas otras cosas que en realidad tampoco daban señales de que aquí se quería realmente avanzar. Y eso es lo más preocupante, porque los dirigentes educacionales de allá tenían mucha disposición, pero no se quería dar con condiciones mínimas. Ahora, podemos zambullirnos en el escándalo del SLEP, ¿cierto? Mira, y ahí podemos, o sea, ahí ya se habla de corrupción y de un montón de cosas. Pero aquí hay un tema de gestión que es impresentable. Las imágenes que estamos viendo que usted grabó son daños que son reparables así. O sea, son 4 contratistas en cada colegio, en 4 días estoy en el colegio, cambiar una puerta, poner un vidrio. O sea, no se necesita estudiar en la NASA para hacer eso. Entonces uno dice, ¿cuál es la muñeca que tiene el Ministerio de Educación para hacer esto? Sí hay un problema de gestión, y ahí volvemos al tema de la autonomía, porque los servicios locales... No, va más allá de eso, porque los servicios locales son autónomos, pero hoy en día el Mineduc dice son tan autónomos que nosotros no podemos hacer más allá, no podemos fiscalizar. Pero eso en la práctica no debiese ser así, es imposible. Por ejemplo, fuimos a un colegio, no tenía vidrios, tenía las puertas rotas, pero quien hace las compras decidió que necesitaban 3.000 gomas, 5.000 lápices grafito, llegaron... pero no se reparaban cosas básicas, o no tenían agua, o no tenían todos los sanitarios en condiciones. También encontramos en todos los colegios pallets y pallets de alcohol gel, bidones vencidos. Sí, increíble. Entonces, alguien tomó la decisión de que se necesitaba mucho alcohol gel para estos establecimientos. O algún amigo que vendía alcohol gel. Claro. Quedó acachado después de la pandemia. Después de la pandemia, dijo, oye, compadre, pero esto es para reflexionar. Y el tema es que claro, esos hechos se tienen que investigar, son graves. Más aún, un colegio, y este es el caso más grave, Eduardo,
Hay un colegio que es el Liceo Comercial. Cuando nosotros llegamos todavía no habían clases, pero no estaba clausurado. Ya. Ese colegio se está cayendo a pedazos. Una construcción que data de 2002, 2005. Lo mismo pasa en el Colegio Bernardo Higgins, donde también no sé a qué empresa licitaron, porque más o menos tienen la misma data de construcción. ¿Está en un ¿Por qué se problema está estructural cayendo? real o Sí. se ven grietas? ¿Eso lo ha revisado Se ven grietas especialista? fuertes, también está el piso hundido. Ese es el tema. El 29 de diciembre del 2022, ¿Ya? de parte del mismo Servicio Local de Atacama, se hizo una inspección. Ese documento dijo férreamente que estaba en peligro la vida de los estudiantes. Eso tiene riesgo de Alguien derrumbe. hizo caso omiso y las clases siguieron durante todo el resto del 2023. Mira la grieta. Entonces eso es lo que uno no entiende. No es alguien, pues, diputada, ahí hay un encargado, un director. Sí, por supuesto. Claro. Ya, pero ahí volvemos a la discusión: ¿quién pone a estas personas que se supone que son idóneas? ¿Y sabes lo que Mira, da rabia? ¿Cómo se le hacen muestro una los portada y Y el seguimos error de conversando. la Veamos la portada. desmunicipalización también. Les muestro la portada y seguimos conversando. Cataldo y crisis en Atacama, no actuamos con la suficiente rapidez. Esto lo dijo esta mañana en Radio Cooperativa, el ministro de Educación admitió en Cooperativa que el gobierno debió responder con diligencia a las expectativas en esta materia. No obstante, destacó que desde que asumió el cargo hemos iniciado obras que no se habían hecho durante mucho tiempo. La verdad es que lo que dice el ministro es una obviedad, me van a perdonar, pero esto viene anunciado desde hace mucho tiempo. El presidente asumió un compromiso con la gente de Atacama el 25 de agosto de solucionar esto rápido y eso no pasó. Y esto no comienza el 25 de agosto, es mucho antes. Es desde el año pasado que venimos con problemas y los profesores de Atacama y los estudiantes de Atacama vienen sufriendo estas condiciones. Entonces, decir hoy día que nos demoramos mucho... Oye, pero hay está como vía satélite el ministro, ¿no? Tiene un Mira, delay gigante. Yo siempre he estado en contra de este proceso. Creo que fue un error inmenso, porque en el fondo yo habría hecho grupos de municipios con responsables. Pero ponte tú, el SLEP de La Granja, que está en Santiago, ha funcionado en forma impecable. Claro. ¿Por qué? Porque hay perfección idónea, ha habido fiscalización. Porque esto es pura... No, este problema es gestión. llamado. Claro. Absolutamente de gestión. Y lo grave de esta reforma, que si no se arregla, por eso que a lo mejor estamos a tiempo para estudiarla, es que esas personas, los mismos profesores, los directores, ¿a quién le reclaman? Claro. Porque por último antes le iba a reclamar al alcalde. Al alcalde. Claro. Y el alcalde, si estaba urgido, tenía que arreglarlo. Hoy día se lo reclamáis a un funcionario que si tiene problemas presupuestarios o tiene trabas administrativas, Pero voy a pedirle al encoge de jefe y el hombros. jefe y el jefe. Pero y al ¿sabes final... lo más grave aquí es que vemos nuevamente que dineros que tienen que llegar a niños, a la educación, no llegan. Claro. Y son los perjudicados nuevamente la gente, los niños. O sea, todo lo que han perdido en clase estos niños van a ser es un perjuicio, pero No se tremendo. recupera. Y ojo, ellos perdieron el año. la brecha educacional no se recupera. Ojo, que Los aquí de no es que cuarto la medio. plata no esté, no es que no haya un presupuesto para esto. Exacto. Se gastaron más de 400 millones en una gift card, que ni siquiera se sabe dónde están. Hay miles de millones de pesos que se están transferidos entre cuentas corrientes, Ese es el punto. donde no hay control de esa plata. Entonces, ¿qué es esto? Oye, Mauricio Daza. Todavía no ha salido en ningún lado alguna cosa o alguna acusación penal, porque en el fondo lo que tú estás diciendo es sumamente grave. es un delito. No, pero en todo caso hay que Y eso decir lo que revelan las auditorías del sí, ministerio. la presidenta del Colegio de Profesores, hay que reconocer que el Colegio de Profesores en este caso ha tenido una acción que ha sido clave, ¿no? Porque muchas veces se le critica, ellos piensan solamente en su bolsillo. Acá no, ellos están haciendo un punto respecto a las condiciones mínimas Para de trabajar. funcionamiento y además en consideración no solamente de ellos, sino también de los niños. estudiantes, ¿no? Entonces, y han recibido amenazas, ¿no? Me parece bien el cambio de tono del ministro Cataldo, ¿no? Porque decía, mire, si el día 2 de noviembre no están trabajando los profesores, le vamos a empezar a hacer descuentos. Oiga, pero por favor, arregle el problema físico que existe en estos establecimientos. Pero acá hay, obviamente, hechos de corrupción, pues. Porque, mire, hay dos informes que se hicieron, ¿no? Del Ministerio de Educación, que eran conocidos de hace rato, ¿ah? Son conocidos de a mediados de año, entonces nadie puede decir que esta cuestión es sorpresiva. Otra ¿no? cueva que empeoró. El punto fue, mire, debilidad en el control de traspaso de recursos entre cuentas corrientes. Hay 12.000, escúchame, 12.000 millones de pesos no revisados. O sea, nadie sabe, digamos, dónde están esas lucas. 12.000. Mire, dentro de los 12.000, ya, una cosa es que no sabemos dónde está esa plata y hay que revisarlo. Eso ya es grave, ¿no? O sea, plata para mejorar los colegios estaba. No sabemos dónde está, pero claramente no está en la mejora de los colegios. Pero hay otra cosa que uno dice, oiga, ¿cuál es la lógica de comprar 400 millones de pesos en gift card? Claro. Y fíjese, de esas gift card, más de 2.000 se descubrió en una segunda auditoría que habían sido utilizados por terceros.
Entonces la verdad es que, y además se dice, claro, los SLEP son autónomos, pero no eran nada autónomos cuando fue el diputado Santana a decir, ¿sabe qué? Meta al SLEP hasta 2 personas que son consejeros de mi propio partido. Y que tienen ¿No? antecedentes. Y había uno, o sea, los dos estaban metidos ya en investigaciones de irregularidades. Oiga, pero yo no me voy a cansar de repetirlo, lo decimos todos los días, pero es tan descarado. De nuevo, le vamos a cambiar el nombre al programa, ya no se va a llamar Tiempo Violento, se va a llamar La Cueca en Pelota y abajito arriba del piano. Porque fíjese esto. Autoro Sandón, pues. Eso, y con Sandón va a ser uno de los co-conductores. Pero fíjense este punto. Una de estas personas había sido presidente del Partido Socialista en la región y había sido concejal de Copiapó. Sí. Oiga, esta persona se autodenunció por soborno, por haber recibido plata para beneficiar a uno de los oferentes en una cuestión de aseo y ornato. Oiga, imagínese los antecedentes para que se tenga que autodenunciar y después termina en el SLEP. Ahí sí que no era autónomo el SLEP. Claro. Vamos a hacer un corte. Mejor, tomemos un poquito de aire porque la verdad es que uno revisa esta historia de Atacama y ahí, suma y sigue. Pausa y regresamos, no se vayan.